Tengan muy buenos días, amados hermanos y hermanas. También un saludo para aquellas personas que buscan la verdad y que también se conectan para escuchar el mensaje de Dios en este día del Señor. Vamos, como siempre, a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos, porque una vez más me permites presentar el mensaje de Dios, el mensaje tuyo. Permite que sea entendible y de mucha edificación, y que siempre tú seas honrado y glorificado. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Ustedes saben perfectamente bien que ya desde hace más de un año estamos estudiando el libro de Génesis, un estudio muy interesante, y ahora vamos a iniciar el capítulo 31. En este capítulo 31 lo que se trata es que Jacob y su familia se apartan de Labán. Prácticamente desde ya hace 2, 3 capítulos y casi hasta el final del libro, Jacob no se va a apartar de la enseñanza que corresponde a Génesis. Entonces, en este tema, Jacob y su familia se apartan de Labán. Vamos a ver situaciones verdaderamente interesantes, pero a la vez situaciones conflictivas. Después de que Jacob había pasado 6 años más en Harán al servicio de su suegro, surgió un serio conflicto. Surgió el aumento del crecimiento y vigor de sus rebaños en comparación con la reducción y debilidad de los rebaños o de los animales de Labán. Causaron pues una situación peligrosa en la familia. Y lo que vamos a comenzar a ver es precisamente que Dios le ordena partir a Jacob. Fíjense bien, es una orden de Dios que le ordena partir a Jacob. Y esto lo vamos a considerar en este capítulo 31, desde el versículo 1 hasta el 16. Bueno, comencemos con el capítulo 1, con el versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Jacob, es decir, oía Jacob que sus cuñados se estaban lamentando. Y luego ustedes recuerden lo que vimos en el versículo 35 del capítulo 30, donde dice que Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Entonces,
lo que vemos es que resintieron su éxito y decían que había tomado todo lo que era de su padre para crear su propia riqueza. Esto no es de extrañar. Cuando hay posesiones, hay invenciones, hay calumnias, y sobre todo porque esto está regido por la ambición. Y claro, los hijos de Labán habían heredado mucho de lo ambicioso que era Labán, eran lo que habían visto de su padre. Jacob había adquirido previamente la primogenitura, o sea, cuando digo que resintieron su éxito, decían que había tomado todo lo que era de su padre para crear su propia riqueza. Los hijos de Labán creían que a ellos les había quedado muy poca herencia, y Jacob había adquirido previamente la primogenitura de Esaú. Ahora había obtenido una considerable porción de la herencia de sus cuñados. Mire lo que dice el versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces, la palabra que se usa aquí para semblante es la palabra panet del idioma hebreo. Semblante es panet, que literalmente quiere decir cara. La versión del Rey Santiago consigna rostro. El rostro de Labán, entre otros indicadores, revelaba que él había desarrollado una actitud negativa al ver que la riqueza de su yerno aumentaba, dado que este era el resultado que había tratado de impedir. O sea, la disposición de Labán no era para con él como lo había sido antes. O sea, esta es la actitud característica del ambicioso, la actitud característica del egoísta, la actitud característica del rico. El rico siempre lo quiere todo para él, y no hay cosa que le moleste mucho a un rico cuando uno de sus empleados va sobresaliendo y se va enriqueciendo. Es decir, claro, estoy hablando enriqueciéndose en una forma honesta, por supuesto. Entonces, mire lo que tenemos en el versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ustedes tienen que ponerle cuidado que es una orden de Dios cuando dice también Jehová dijo a Jacob. Es decir, ¿a cuál tierra tenía que volver? A la tierra de Abraham, a la tierra de Isaac su padre, y también le dice y a tu parentela. Le aseguró a Jacob diciendo: y yo estaré contigo. Es decir, la protección y provisión de Dios sobresalen en esta sección. Entonces, repitiendo pues la promesa que había hecho en Betel, cuando se le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Luego en el versículo 4 dice así: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo
donde estaban sus ovejas. Es decir, no convocó a sus dos concubinas esposas, ni a ninguno de los criados masculinos o femeninos que había adquirido para formar parte de esta reunión familiar. Evidentemente, Jacob pensaba que era necesario un absoluto secreto y creía que Raquel y Lea estarían de su lado en contra de su padre, pues sabiendo lo astuto que era Labán, puede que incluso haya temido que a alguien de su séquito podría estar actuando como espía de su suegro. Y esto era bien factible. Tenía personas al servicio, o sea, Labán tenía sus personas a su servicio que le iban a ser fieles y que de darse cuenta de los planes que tenía Jacob, evidentemente que más de alguno iba a correr diciéndole lo que Jacob estaba preparando. Por eso mire lo que dice el versículo 5. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Durante esta conversación, Jacob les dijo a sus esposas sobre esta situación. Él ha cambiado, pues, en otras palabras. Sin embargo, afirmó que el Dios de su padre seguía con él y le bendecía. Entonces, conociendo el tipo de hombre que era Labán, Jacob temía legítimamente dejar que su suegro supiera de sus planes de partir. Si Labán escuchaba que se iban, probablemente trataría de detenerlos, incluso por la fuerza si era necesario. No tenemos que dejar de tener en mente que los hombres adinerados en este tiempo tenían una gran cantidad de siervos, pero estos siervos no eran simplemente para que les desarrollaran el trabajo de agricultura y de la ganadería, sino que también eran preparados para la defensa guerrera. Si había necesidad, pues los usaban así, de esa forma. Acordémonos cuando Esaú va al encuentro con Jacob. Esaú llevaba 400 hombres. Hablando de 400 hombres, estamos hablando de un ejército, de una buena cantidad de personas que surgen para la defensa. Mire lo que dice los versículos 6 y 7. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Entonces, Jacob les recordó a sus esposas el fiel servicio que había prestado al padre de ellas. La palabra 10, hermanos, aquí parece ser figurada, es decir, su padre había renegado de sus promesas y le había tratado deshonestamente muchas veces. Otras versiones consignan una y otra vez. Es decir, que con mucho tacto el patriarca no mencionó el engaño de Labán en la boda. Sabía que se trataba de un tema de contención entre Raquel y Lea,
y necesitaba pues con urgencia su apoyo en su decisión de partir hacia Canaán. Sin embargo, Jacob dijo que a pesar de la mala voluntad del padre de ellas para con él, Dios no le ha permitido que le hiciese mal. Esa es la realidad que aquí se está presentando. El versículo 8, si él decía, así los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirán listados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que hay que ponerle cuidado a estas dos palabras, pintados y listados. En lugar de referirse con detalle a lo ocurrido con los rebaños durante los últimos 6 años, resumió brevemente cómo Dios había anulado el engaño de su padre. Si Labán le prometía a Jacob los animales pintados como su salario, entonces todas las ovejas producían pintados. Si Labán decía, los listados serán tu salario, todas las ovejas producirían animales que eran listados. O sea, esta no fue una situación que Jacob como que haya orado a Dios. Mira, Labán me ha dicho esto, pero yo te pido que cambies este deseo de Labán. No, fue una propuesta de Labán y evidentemente Dios, como Dios que todo lo oye y lo sabe, pues fue decisión de Dios que todo lo que nacía para Jacob eran los pintados y eran los listados. Versículo 9 dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. En contraste con la denuncia de los hijos de Labán en cuanto a que Jacob había quitado toda la riqueza de su padre. Entonces, vemos pues que el patriarca le dio a Jehová todo el crédito. Les dijo a sus esposas, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Nosotros podemos ver que su ganancia material no era el resultado de sus propias tácticas o sabiduría, no era el resultado de ardides de tipo malévolos como lo hacía Labán. No procedió así de esa manera, sino más bien fue el resultado de la providencia de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dice el versículo 37 del capítulo 30, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y ahí nosotros sabemos que hasta el versículo 43 ya lo hemos estudiado, se da esta situación bien clara, ¿verdad? Luego los versículos 10 al 13 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos
y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El argumento más fuerte para justificar el plan de Jacob de dejar Harán llegó al final de su defensa, cuando habló del ángel de Dios que le había aparecido en sueños. Ya lo hemos mencionado en el versículo 31, o en el capítulo 31, versículo 11. Dijo que había ocurrido durante la temporada cuando los animales estaban en celo. Y es que esta es una situación que hay que entenderla, que en el género animal se dan temporadas que ellos entran en celo, no es en cualquier temporada, sino que tiene que darse esta situación. Entonces, durante esa temporada, cuando los animales estaban en celo, que habría sido, se cree que fue en otoño, las ovejas y las cabras tienen un periodo de gestación de unos 5 meses y dan a luz en la primavera, justo después de la época de la esquila. Por eso dice el versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. De esto vamos a ver más adelante. Jacob probablemente esperó 5 meses para dar curso a las instrucciones divinas, porque estaba terminando su contrato con Labán para ese año de pastoreo. En ese sentido, pues es admirable a Jacob, a pesar de todos sus yerros que había tenido, pero fue honesto en cumplir el tiempo por el cual se comprometía, 14 años por estas 2 mujeres y luego 6 años para servirle en el ganado de Labán. En el sueño de Jacob vio que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. El ángel le habló y le dijo: Jacob, y el patriarca respondió: heme aquí. El ángel le dijo que alzara sus ojos y notara que todos los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Además, el ángel estaba al tanto de todos los planes deshonestos que Labán había usado en su contra. Acuérdense que el ángel, mensajero de Dios, y como mensajero de Dios, evidentemente que tenía el conocimiento que Dios le daba a este ángel. Estaba sugiriendo, como en Génesis 31:9, que así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Ve? Que había frustrado los esfuerzos de Labán de engañarle con los animales que eran sus salarios. ¿Cuáles salarios? Sus salarios legítimos, pues. Sus salarios correctos, o sea, Jacob no había ganado en una forma deshonesta. Por eso le dice aquí en este versículo 12, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Por último, el personaje celestial se reveló a sí mismo como ángel del Señor. Esto es claro también.
por el que Jehová a veces se rebelaba. Y le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Recordemos que esto sucedió cuando estudiamos Génesis capítulo 28. La mención del voto era un recordatorio de que Jacob había prometido darle a Dios el diezmo de lo que Dios le daría. Entonces se le dice en este versículo 13: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Esta última declaración fue el argumento más convincente de Jacob a sus esposas. Dios había prometido que estaría con el patriarca en su viaje a Harán y había prometido traerlo de regreso a la tierra de Canaán, donde sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra. Ustedes recuerden en el capítulo 28: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y le dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces fueron promesas dadas por Dios y fueron promesas que se cumplieron, pues, que Dios no las tiró, sino que, y esto es evidente en Hebreos, se ve esta situación de que lo que Dios promete lo cumple, porque Dios es Dios, no son promesas humanas. Miren lo que dice en los versículos 14 al 16. Dice: respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Después de informarles a sus esposas, Jacob tuvo pocas dificultades para convencerles a seguirle. ¿Por qué? De hecho, Raquel y Lea estaban ansiosas de apoyar su decisión, no solo por la forma como Labán había había tratado a su marido, sino por lo que les había hecho a ellas. Ellas dicen: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Entonces, esa es la pregunta que se hacen ellas. Esta queja cuestionó si todavía tenían alguna participación en la propiedad de Labán, en vista de que las había tenido por extrañas. Esa es la realidad. Las había vendido por 14 años de trabajo de Jacob y se había comido, o sea, la palabra akal en el idioma hebreo, se había comido, o sea, tiempo pasado, ¿ve? Se había comido, o también tiene otro significado, según se da en otras versiones, se había devorado. Miren qué feo. Comido es más suave, más aceptable, pero cuando dice se había devorado, ¿ve? Claro, era un hombre, lo repito otra vez, un hombre totalmente ambicioso. Entonces, se había devorado del todo su precio, pues. Lo probable es que la costumbre en el antiguo Harán era que el padre reservaba al menos
parte de la dote de sus hijas casadas. Esa era la costumbre. En este caso, Dios había provisto aumento de los rebaños de Labán por el servicio de Jacob. Allí lo vemos claramente en el capítulo 30, los versos 27 al 30 nos dan esta enseñanza. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nada había sido reservado para ellas. Lo que en nuestro lenguaje bucólico y popular se dice, las había dejado en la calle, pues, teniendo posesiones. Una cosa es cuando no se tiene, pues, ¿qué se va a dejar cuando no se tiene? Pero otra cosa es cuando se tiene. Y claro, Labán procedía así, otra vez lo repito, por esa desmedida ambición que tenía. Esa es la característica del rico. El rico entre más tiene, quiere más y más y más. Y yo siempre digo esto, cuando el rico muere y lo meten en la caja, mire, por más que le taqueen esa caja de billetes de $100, pero apelmazados con una vara, por más que le taqueen con billetes de $100, no le van a caber tantos millones que tiene. El rico no se lleva nada. Por eso Jacob dice, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y esa es la realidad. Yo tengo esta camisa y un pantalón puesto como todos nosotros, los hombres, las mujeres, su vestimenta. Vamos con esa vestimenta porque es decoroso, pero realmente vamos desnudos cuando nos meten a la caja. Y ahora sucede de que ni siquiera eso se da, porque está en boga la cremación. Lo que queda de uno son las cenizas. Entonces, debido a sus intentos de engañar a Jacob durante los últimos 6 años de su servicio, las ovejas del padre de ellas habían disminuido de tamaño y potencia, mientras que los animales de su marido habían aumentado en número y también en fuerza. Eran animales mucho más robustos. A mí me encanta ver cuando veo una película, de esas películas de antes, y cuando veo el ganado de esos países ricos, son unas vacas, unos bueyes, unos toros tan robustos, tan corpulentos, que realmente a mí me da gozo ver cómo es que se desarrollan esos animales. Así era el caso de los animales de Jacob, animales que eran robustos, animales que habían aumentado en fuerza. Por lo tanto, Labán en realidad estaba haciendo trampa a sus hijas y a los hijos de estas con la riqueza potencial que les pertenecía a sus nietos, pues realmente no quería a sus hijas, realmente no quería a sus nietos, le importaba su propia vida. Y cuando veamos las aplicaciones de vida de este mensaje, vamos a ver más detenidamente esta situación. Su insaciable deseo de posesiones y sus tortuosos planes para adquirir riquezas separaron a Raquel y Lea de él. Y es que realmente los hijos, las hijas, cuando un padre se comporta así, pues no quieren vivir con él, no quieren vivir a su lado, porque ¿qué beneficio logran de él? No logran ningún beneficio. Ha sido un mal padre desde casi que fueron niños. Entonces, perdieron fe de que su padre trataría sus demandas con justicia. Así que, sin dudarlo, pues, le dijeron a Jacob,
haz todo lo que Dios te ha dicho. Miren qué hermoso. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Versículo 16. Y Jacob se comportó noblemente en ese sentido, porque ya lo he dicho en lecciones pasadas, Jacob comenzó a aprender de Dios. Jacob comenzó a temerle a Dios. ¿Por qué aprendió o comenzó a aprender y a temerle a Dios? Porque había recibido ya en el ir y devenir de su vida, había recibido duros reveses. Y se aprende, hermanos, hermanas, cuando se reciben los reveses de la vida. Muchas veces Dios nos hace aprender a palos, por decirlo así. Esa es la realidad. Aprendemos muchas veces a palos. El ser humano muchas veces quiere que sea tratado a palos. Yo voy a terminar aquí esta primera parte de este mensaje de Génesis capítulo 31 y les invito pues dentro de unos 30 minutos a escuchar la segunda parte. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias pues porque otra vez más aprendemos de aquellos que procedieron mal y que nosotros no estemos en ese mismo camino de aprender de lo malo. Por el contrario, que aprendamos de lo bueno que se da a través de todos estos acontecimientos desde los primeros años que tenemos grabado en las Sagradas Escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.